Totalmente. Y ya solo la palabra superalimentos nos suena como, guau, Claro, ¿no? ¡Qué sí, maravilla! nosotras que Wow. estudiamos marketing ya Claro. decimos, Claro. esto es para atraer a la gente, Y tú te imaginas, Efectivamente. pues yo qué sé, un plato con sal rosa del Himalaya, con... Exacto. ¿Y hasta qué punto es bueno el Activia con probióticos para tu tránsito? El tema de los ayunos intermitentes Está muy de está moda. muy de moda y yo lo he Tú, escuchado un montón. si cuidas tu intestino, tu salud digestiva y tu salud intestinal, al final también estás cuidando tu salud mental. Ser vegetariano o vegano, ¿realmente tu cuerpo puede funcionar bien careciendo de todos esos nutrientes que puedes obtener de esos otros alimentos que no te permites consumir? Esas bacterias viven de forma comensales con nosotros, es decir, porque muchas veces pensamos en bacterias y esto es malo, ¿no? Algo patógeno y tal. Ujú. No, no, todo lo contrario. Permeabilidad intestinal, que se llama, puede dar lugar a muchas enfermedades inmunológicas. Hoy en día cada vez más se está demostrando que hay una relación directa y estrecha, ¿no?, entre la alimentación, los hábitos de alimentación y la salud mental. Incluso enfermedades como una depresión, ansiedades y demás, enfermedades relacionadas con mentales, con salud mental, se ha visto que la alimentación también tiene un papel muy importante. En el intestino, además de células, también tenemos neuronas, ¿no? Hablamos del intestino como un segundo cerebro también. Para adelgazar, ¿hay que dejar de comer? En la población infantil, un tercio de los niños, niñas y adolescentes en España tiene exceso de peso. Cierto. O sea, ¿cómo puede ser? Qué fácil, fácil no nos lo pone la No, industria No. alimentaria. Pues hola a todos, estamos aquí ya en el quinto episodio ya. Bueno, ¿Cuarto? quinto episodio, cuarta entrevista. Bueno, sí, pero ya llevamos 5 capítulos en Sí. total. Bueno, y esta vez hemos traído a Mercedes, que es una nutricionista, y nos daba mucha curiosidad pues hablar de muchos conceptos a lo mejor que no estaban muy claros. Así que hemos traído a Mercedes para que nos cuente un poco. No sé si nos podrías dar un poco una breve, bueno, preséntate, danos un breve resumen un poco de qué consiste el trabajo de nutricionista y demás. Ujú. Muy bien. Bueno, lo primero deciros que estoy encantada también de estar aquí y que para mí también es un placer, ¿no?, de dar a conocer un poco lo que algunos mitos y demás de cuestiones de alimentación Ujú. y sobre todo dar un poco a conocer qué es un nutricionista o cuál es el papel de un nutricionista. Yo creo que empezaría diciéndoos qué es lo que no hace un nutricionista, ¿no? Porque Ujú. muchas veces lo tenemos como encasillado en la persona que vamos, nos da una dieta, nos pesa y ala, nos dice lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer, cuando realmente el papel de nutricionista va mucho más allá. Realmente es una persona que está para acompañarnos y para apoyarnos en un proceso en el que cada uno, bueno, tenga el objetivo que tenga, pero para ayudarnos, ¿no? Ni para imponernos que hagamos una cosa o que dejemos de hacer otra cosa, sino que nos va pautando y nos va acompañando en ese camino de la nutrición. Ujú. Es muy importante también, o para mí es fundamental como nutricionista, entender y comprender las necesidades individuales y las circunstancias personales de cada persona, porque no todas las o sea, no todas las estrategias funcionan igual en una persona que en otra. Y sobre todo se trata de un proceso de educación, porque al final yo lo que quiero es empoderarte a ti para que el día de mañana, cuando ya tú te consideres preparado, vueles por ti mismo y seas capaz, ¿no?, de mantener esos hábitos de alimentación o esas pautas que hemos estado trabajando mediante la educación nutricional. Es decir, no para objetivos a corto plazo, sino que va mucho más allá, ¿no?, a largo plazo y que formen parte bueno, del estilo de vida de cada persona. Ajá. Y así como curiosidad, ¿cómo decidiste hacerte nutricionista? ¿Por qué? Porque a lo mejor es un campo que no está muy desarrollado. Sí. O no desarrollado, pero que no es la primera opción. No, no. Bueno, pues de hecho, mi caso creo que es un poco curioso, ¿no?, y especial. Yo creo que en el fondo es por vocación. Terminé haciendo la carrera de nutrición. Yo no empecé estudiando la carrera de nutrición. Siempre me había llamado mucho la atención, me gustaba mucho todo lo relacionado con la nutrición, los nutrientes y demás, pero lo había investigado por mi cuenta, que leer libros, incluso revistas, ¿no?, que Ujú. leía y demás. Y yo, bueno, tenía mi profesión, de hecho mi trabajo, y empezó a picarme
despertarme la curiosidad, también por una pequeña mala relación, ¿no?, que tuve en determinado momento con la comida, y empecé a investigar más, a estudiar más, y cada vez eso me llamaba más la atención, y bueno, decidí empezar por el técnico superior en dietética. Y la verdad es que me encantó, me descubrí un mundo en el que, bueno, pues me veía y creía que podía aportar, bueno, pues igual que yo había pasado por una situación, creía que podía ayudar. Y eso me dio pie a seguir estudiando y hacer la carrera de nutrición. Qué Qué guay. guay, sí. Sí. ¡Qué miedo! Un poco. Pues yo te quería preguntar, a lo mejor está como, o sea, sabemos la relación que hay un poco entre el físico y la comida, y Ujú. a lo mejor cuando tú decides, empiezas una vida saludable, haces ejercicio y demás, obviamente otro cambio que aplicas a tu vida es la comida. Pues a lo Ujú. mejor evitas los azúcares y demás. Pero ¿hay algún tipo de relación entre lo que sería la salud mental y la comida? ¿O hay algunos alimentos que tú podrías recomendar o que se sepa que de alguna manera te pueden ayudar en ese campo, ya no tanto en el físico, O sino, perjudicial. claro, o incluso perjudicar? Exacto, perfecto. Las dos habéis dado en el clavo. Te pueden ayudar o te pueden perjudicar. Y sí, es verdad que muchas veces la alimentación o el papel del nutricionista lo tenemos muy asociado, ¿no?, a esa parte de, bueno, para cuidar mi estado físico o conseguir un peso saludable, incluso alguna patología. Pero hoy en día cada vez más se está demostrando que hay una relación directa y estrecha, ¿no?, entre la alimentación, los hábitos de alimentación y la salud mental. Ujú. Pensemos que, claro, cuando nosotros nos alimentamos, nos llegan nutrientes. Bueno, hay una serie de nutrientes que son necesarios para la producción, concretamente, de unos neurotransmisores, ¿no? La dopamina y la serotonina. Seguro que esto no, si os digo la hormona de la felicidad o del bienestar, os suena más, ¿no? Sí, Más que sí, esa sí. dopamina. Pues eso. Entonces, si no tenemos esos nutrientes, no fabricamos correctamente. Y estos neurotransmisores están directamente relacionados con la gestión de las emociones y con nuestro bienestar y nuestra salud mental. Con lo cual, sí, es fundamental cuidar la alimentación, no solamente por la parte física, que es verdad que nos sigue preocupando mucho, ¿no? Y más ahora que viene la operación bikini, calor y tal, y es cuando todos de repente, oh, mar, Muy ¿no? estético. Sí, Sí. exactamente. Lo que no he hecho durante todo el año, ahora Pero lo rápidamente hago lo rápido. resumo. Pero cada vez más y cada vez hay más evidencia científica que esto lo justifica. Además, incluso enfermedades como una depresión, ansiedades y demás, enfermedades relacionadas con mentales, con salud mental, se ha visto que la alimentación también tiene un papel muy importante. Ujú. Qué interesante. Pues sí. Y luego, con el tema de la alimentación y demás, se ha puesto como muy de moda una cosa que se llaman los superalimentos. Sí, los Sí. superalimentos, los alimentos funcionales, Sí. que eso yo no sé hasta qué punto es una tendencia de marketing o qué, porque es que está en todos los Sí, sí, lados. lo vemos mucho. Sí, Totalmente. Y ya solo la palabra superalimentos nos suena como, wow, claro, ¿no? ¡Qué Sí, nosotras maravilla! que wow, estudiamos marketing ya claro. decimos, Claro. esto es para atraer a la gente, Y tú te imaginas, pues Efectivamente. yo qué sé, un plato con sal rosa del Himalaya, con Exacto, las bayas de Goyi, eso, Eso, cosas o la súper... espirulina, que muchas veces ni sabemos lo que es, pero decimos, pues si tengo suena aquí, bien, Suena me bien. queda suena. bonito el plato. El azaí ese que está Sí, ahora Un muy... plato exacto. con sal rosa del Himalaya de... Eso suena bien. Si es Sí. raro, seguro que es bueno. Efectivamente. Exacto, ese nombre exótico, ¿no?, parece que lo hace como mejor o más saludable. Bueno, pues realmente superalimento no hay una definición como tal, no está establecido lo que podría ser un superalimento. Sí que es verdad que lo que entendemos, interpretamos, es un alimento que tiene una alta densidad nutricional, es decir, que tiene muchos nutrientes. Y al final es lo que queremos, cuando nos alimentamos lo que queremos es nutrir nuestras células y dotar de energía. Entonces, los superalimentos, cierto, tienen esa parte beneficiosa que tienen un alto valor nutricional. Pues vitaminas, minerales, fitonutrientes, compuestos bioactivos, genial, eso está perfecto. Pero también tiene ese otro componente de marketing porque sobre todo asociamos superalimentos a lo que hemos dicho, espirulina, bayas de Goji, sal del Himalaya, o sea, cosas que vienen de muy lejos, que probablemente no son muy sostenibles, no se hacen aquí cerca, ¿no? Pero yo os podría decir un superalimento que podría ser las nueces, por ejemplo.
Eso es un superalimento y lo tenemos en cualquier mercado, ¿no? Sí. Fácilmente accesible. No hace falta irnos a por esa sal al Himalaya, la encontramos en el supermercado, pero que no hace falta irnos. Entonces, es verdad que tienen más ese componente de marketing que realmente de beneficiosos. Son beneficiosos, pero también súper importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta. De nada te sirve que, por ejemplo, te tomes, no sé, una pizza con las bayas de Goya. Es decir, ¿entendéis la idea, no? Es el conjunto de la alimentación. Por mucho que te vayas de Goyi o utilices sal del Himalaya, si el conjunto de mi alimentación no es saludable y demás, no sirve absolutamente para nada. Eso es. Con lo cual, bueno, es un plus añadido, pero también pensemos de dónde viene, que suelen ser caros. Entonces, al final, ya la cesta de la compra está de por sí un poquito alta. Está un poco cara. ¿Para qué vamos a encarecerla cuando realmente, pues eso, tenemos otros alimentos que también son superalimentos y nos proporcionan esos nutrientes? Y aparte de las nueces, ¿nos puedes dar más ejemplos? Sí, muchísimos. Por ejemplo, los arándanos. El salmón, simplemente, que tiene esos maravillosos omega 3. Las espinacas, ¿no? Que ya Popeye nos las vendía con ese hierro. No tienen tanto hierro como aparecía, ¿no? En Popeye, pero sí que tiene otra serie de vitaminas, minerales. Pero te podría decir también un brócoli, que no tiene un nombre tan glamuroso, ¿no? Como el pero el brócoli también sería un superalimento perfecto. Y luego, bueno, pues los que hemos dicho, el espirulina, las bayas de goji, el acaí, que es verdad que tiene muchísimo antioxidantes, o sea que, pero vamos, que las legumbres. O sea, es que para mí es Eso un es. superalimento que me encanta y fijaros qué barato es, ¿no? Es la proteína más económica, más sostenible y más accesible, con lo cual, pues sí, Claro. O sea, al final, cosas que tiene la gente en su despensa, que exacto. no te hace Sí, falta. pero queda mejor decir que me voy a comer un Sí. plato de... Es más estética. Sí, Sí, Ay, es como más resultón, pero realmente más para nuestra, exótico. sí, sí, pero para nuestra salud, un plato de lentejas con verduras y de postre, incluso frutos secos o arándanos, fruta, porque sí, la fruta se puede tomar de postre, ya Ah, adelanto. primer mito. Pues luego, otra cosa que ya esto es más como a nivel personal, que a mí el mundo de los probióticos me parece súper interesante, porque yo tengo dermatitis atópica. Entonces, claro, mi flora intestinal está muy... Está chururú. Sí, está muy mal. Entonces, claro, yo lo noto enseguida cuando como quizá peor o cuando estoy en periodo de exámenes con más ansiedad, me salen los eczemas, me Ujú, pica un montón, yo me siento inflada como un globo. sí. Entonces, claro, nos gustaría que nos contaras un poco sobre todo eso y sobre la flora intestinal. Ujú. Vale, pues como tú muy bien has dicho, es un mundo, ¿no? Entre otras cosas porque es un mundo, ¿no? La flora intestinal, la microbiota, es un mundo de bacterias que tenemos en todo el organismo, pero principalmente en el intestino y que además van a influir en muchos aspectos porque tienen muchas funciones. Entonces, si quieres, empezamos por qué son los probióticos, ¿no? Para Sí. que lo Ujú. entendamos. Los probióticos al final son bacterias vivas, beneficiosas que ingeridas en las cantidades determinadas y con un cierto periodo de tiempo, lo que nos van a ayudar es a equilibrar esa microbiota que tenemos, es decir, ese mundo, ¿no? De bacterias que tenemos principalmente en el intestino, pero no exclusivamente. Dependiendo, claro, esas bacterias viven de forma comensales con nosotros, es decir, porque muchas veces pensamos en bacterias, uff, esto es malo, ¿no? Algo patógeno y tal. Ujú. No, no, todo lo contrario. Cuando están en equilibrio, viven de forma comensal, es decir, nosotros les damos una casita donde vivir, somos nuestro cuerpo su hogar, y ellas a cambio pagan su alquiler, ¿no? Haciendo determinadas funciones, ¿no? Como puede ser, bueno, por ejemplo, el sistema inmunológico, sirven de protección también de barrera, ¿no? De defensa. Gracias a ellas se fabrican determinadas vitaminas, como la vitamina K, y se absorben mejor también algunos nutrientes. Pero es que además ellas se alimentan de la fibra, que la fibra nosotros no podemos digerirla. Entonces, les llega a ellas, es su alimento. Les sirve para comer, pero es que además cuando la fermentan producen unos ácidos de cadena corta que para nosotros también son fundamentales. A lo que íbamos, ¿no? La pregunta que me decías. Si nosotros tenemos en equilibrio esas bacterias, todo el resto funciona bien. ¿Qué pasa?
¿Cuándo se pueden desequilibrar, ¿no? Se puede producir esa disbiosis cuando la casita que les damos tiene goteras o humedades o algunos problemas. Que sea así, por ejemplo, cuando tenemos momentos de estrés muy elevado, época de exámenes o bueno, cualquier cosa que nos preocupe, que hacen un ambiente como más hostil, ¿no? Donde pueden sobrevivir peor y al final, bueno, pues eso también les afecta. Hábitos tóxicos, como puede ser fumar habitualmente, el tabaco, el alcohol, todo eso al final influye en el estado, ¿no? que se van ellas que van a sobrevivir. Entonces, todo eso puede afectar. Influye mucho en la permeabilidad intestinal y cuando se nos produce esa permeabilidad intestinal que se llama, puede dar lugar a muchas enfermedades inmunológicas. Con lo cual, todo lo que comentas está directamente relacionado con la salud de esa microbiota, de esa flora intestinal. ¿Cómo podemos incluir los probióticos? Porque no siempre tenemos que suplementarnos. Además, pensemos que hay probióticos específicos para muchas cosas. Es que hay muchísimos, ¿no? Bacterias diferentes y cada una tiene una finalidad. Pero a través de la alimentación, algo tan sencillo como un yogur natural, ¿no? Sin azúcares añadidos y esas Ujú. cositas que ya sabemos, un kéfir, la kombucha, por ejemplo, que es el té fermentado que ahora está muy de moda, Sí. ¿no? Que se oye, bueno, pues fantástico porque tiene esos probióticos, ¿no? Pero también algunas verduras fermentadas de toda la vida, ¿no? El chucrut, por ejemplo, el tempe también tienen esos probióticos naturales. Ujú. ¿Cuál sería lo más interesante? Pues además de esas bacterias, ¿no? Incluir esas bacterias beneficiosas, que no falten los prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Todos aquellos alimentos que llevan fibra, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas. Eso es el alimento de las bacterias. Entonces, al final, el equilibrio va en todo, ¿no? Ujú. Van en esos factores externos, pero también va en cómo las alimentamos. Claro. ¿Y hasta qué punto es bueno el Activia con probióticos para tu tránsito intestinal Intestinal. o el Actimel para tus defensas y esas cosas? Pues a ver, ahí yo te diría que tiene también mucho de eso que hablábamos antes, ¿no? De Marketing, marketing sí. y demás. Entonces, ¿cuál es un probiótico fantástico? Pues un yogur natural, sin azúcares añadido, el que le ponemos un puñado, por ejemplo, de frutos rojos, de arándanos, de plátano, me da lo mismo, de cualquier fruta. Ya tenemos ahí los probióticos y los prebióticos. Y eso probablemente sea también más económico y al final es mucho más sencillo. Entonces, bueno, habría que ver el resto de ingredientes que tiene, ¿no? Ese yogur, que concretamente no lo sé, pero si lleva azúcares añadidos o lleva otra serie de ingredientes, pues a lo mejor ya no es tan beneficioso. Esos son los alimentos también que muchas veces funcionales, ¿no? Que Sí. decíamos antes, que se les atribuye un beneficio para la salud. Bueno, un yogur natural con un puñado de fruta o con una ración de fruta es mucho más asequible y igual de efectivo. Pues no, es que sí. O sea, esto a mí me parece que la gente lo tiene que saber, porque al final, mira, yo he escuchado, es que ahora estoy muy puesta, porque he Claro, porque estado, te afecta. eso es, he estado muy, muy, muy mala, ahora estoy muy Mm, bien, pero yo de pequeña hasta en las manos tenía sí. dermatitis, o sea, era Mm, horroroso. Entonces, yo sé que ahora se dice que el intestino actúa como un segundo cerebro ujú, y que hay como una especie de vía que los conecta directamente. sí. Correctísimo, Sí. efectivamente. En el intestino, además de células, también tenemos neuronas, ¿no? Que pensamos que no hay. Con lo cual, sí, se Qué produce, fuerte. hay una conexión directa se llama el eje intestino-cerebro, ¿no? Ujú. Y tienen una conexión directa, es decir, como tú te sientes, le llega al estómago, la información le llega al estómago. Y como depende de lo que comas y demás, también puede afectar a tu cerebro, a tu salud mental al final, Mm. ese eje intestino-cerebro. Hablamos del intestino como un segundo cerebro también, o sea que fijaros
Con eso nos dice la importancia que tiene. Y esto nos da pie, por ejemplo, cuando tenemos una preocupación grande, ¿no? O, por ejemplo, un examen muy importante, ¿no? Pues que nos tiene nerviosos y tal, muchas veces se te cierra el estómago. O Sí. notas un dolor, ¿no? En el estómago que dices, jo, pues no tendría nada que ver teóricamente, pero no, afecta al estómago. Es verdad que hay personas que le pasa el efecto contrario, que en vez de cerrarse el estómago se les abre y lo que queremos es comer, comer. Pero eso ya es más porque buscamos esa recompensa en alimentos, pues eso, altos en azúcares que te dan ese bienestar momentáneo. O también, por ejemplo, cuando vamos a hacer algo que nos apetece mucho, que nos ilusiona, o que vamos a ver a alguien que nos apetece un montón, esas mariposas en el estómago, ¿no? Pues al final todo viene por ahí, ¿no? Por esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro. Ujú. Qué interesante. Sí, Pues porque sí. además si cuidas tu intestino, tu salud digestiva y tu salud intestinal, al final también estás cuidando tu salud mental. O sea que, Al final está todo más Está todo conectado de lo que conectado. parece. Sí, 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 sí. efectivamente. Qué fuerte. Bueno, pues hablando de que está todo conectado o sea, estamos hablando de que cada alimento al final aporta una cosa, Ujú. ¿no? Entonces, el tema de ser vegetariano o vegano, ¿realmente tu cuerpo puede funcionar bien careciendo de todos esos nutrientes que puedes obtener de esos otros alimentos que no te permites consumir? O sea, ¿realmente puede funcionar bien o puede ser perjudicial o saber un poco en torno a este tema Sí. de una nutricionista, pues Sí, ¿qué pasa, no, con estas dietas veganas, quizá que son incluso más estrictas, ¿no? que las vegetarianas? Bueno, simplemente aclarar, ¿no? Una dieta vegana es aquella que no consume proteína de origen animal. En principio es lo único que se quitaría, todo lo que está relacionado con proteína de origen animal, carnes, pescados, huevos, lácteos, etcétera. Además es un estilo de vida también, una forma de pensar. El vegetariano, el estricto, tampoco consume esta proteína animal, pero luego está el ovo-lacto vegetariano que puede consumir o huevo o lácteos o los dos, ¿vale? Hay un poco de los dos. ¿Puede hacerse, plantearse una dieta nutricionalmente correcta o adecuada siendo vegano o vegetariano? Por supuesto. Pero, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el papel de un nutricionista para ayudarnos a asesorarnos, ¿no? Y cómo plantearlo. Entonces, en general no hay problema en este tipo de dietas porque la proteína se obtiene de origen vegetal. Es decir, ese superalimento que hemos dicho que son las legumbres. Legumbres que vamos variando también, frutos secos, incluso algunos cereales, la quinoa, por ejemplo, que es un pseudo cereal y tiene también parte de proteína vegetal, semillas y demás, con eso vamos consiguiendo la proteína que necesitamos. O sea, en general, estas dietas no suelen tener ese déficit de proteína, bien planteadas. Pueden tener déficit de algún nutriente, concretamente uno, la vitamina B12, esa sí que es necesaria una suplementación específica, porque esa, al quitarte, está principalmente en la proteína de origen animal. Entonces, al Ujú. quitártela, se dice que algunas algas te aportan un poco, pero no está claro que sea realmente que se absorba. Entonces, esas sí que necesitan ese tipo de suplementación. En cuanto al calcio, que también suele preocupar, podemos obtener calcio sin necesidad de tomar lácteos. El calcio de los lácteos es muy biodisponible, fantástico, pero si no los tomamos, hay muchas fuentes de origen vegetal que también nos proporcionan el calcio que necesitamos. Con lo cual, bien planteada, perfectamente válida. De hecho, cada vez más se tiende en las dietas a fomentar dietas más altas en vegetales, menos animales, más vegetales. No es lanzar un mensaje de ala, vamos a hacernos todos veganos o vegetarianos. No, podemos seguir consumiéndolo, pero es verdad que cuanto más aumentemos la ingesta de vegetales, mejor se está viendo que es para nuestra salud. Ujú. Y antes de pasar al siguiente tema, más o menos, ¿cuál sería la proporción entre hidratos, proteínas y vitaminas? ¿Sería? O... Vale. Sí, bueno, vitaminas no, realmente serían, por un lado tenemos los macronutrientes, que son los que necesitamos en mayor cantidad y nos aportan energía y cada uno tiene unas funciones. Hablamos de carbohidratos, hablamos de proteínas y hablamos de grasas. Y luego tenemos los micronutrientes, que son esas vitaminas y minerales.
Los macronutrientes, bueno, más o menos se habla de una media aproximadamente, y carbohidratos entre un 50-55%, las grasas entre un 30 y un 35%, fijaros, 30-35%, o sea, la importancia que tienen las grasas, que muchas veces también las quitamos, ¿no?, de nuestra alimentación, las acusamos Están como muy injustamente. rechazadas. Sí, ¿por qué? Porque creemos que son las malas de la película, ¿no?, que nos hacen engordar. Bueno, no Las de solo las las grasas, hamburguesas. exacto, Sí, cuando pones sin grasa se te hacen los ojos así. claro. Claro. Ah, bien, bien. Pero realmente fijaros, ¿no?, que hablamos de entre un 30 y 35% de grasas que necesitamos, pero lo que necesitamos son grasas saludables, no esas grasas que no son beneficiosas. Y entre un 10 y un 15 de proteína. Para una persona más deportista, pues pueden cambiar los porcentajes, pero bueno, la media establecida es eso. Y en cuanto a micronutrientes, bueno, pues es verdad que hay unas ingestas diarias recomendadas, pero vamos, que ni viene al caso, ¿no?, que os lo cuente porque no tiene sentido, no sabríamos ni cómo medirlos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que yo daría para que no nos falte, ¿no?, esas vitaminas y minerales? Pues llenar nuestros platos de color. El arco iris en nuestro plato, que cuanto más colorido, más variedad y demás, pues nos aseguramos esa ingesta de vitaminas y minerales. Frutas, verduras y hortaliza los tienen, ¿no?, a tutiplén. O sea, que sería un poco por ahí. Ujú. ¿Y tú dirías que en una dieta normal que podamos tener cualquiera de nosotras, abusamos de la carne? Sí, en general, en general, por lo que yo me encuentro en consulta y demás, solemos tender a tomar más carne de la que deberíamos. Pensemos que la Organización Mundial de la Salud, que para mí es un organismo fiable, ¿no?, que vela por nuestra salud, no hay otros intereses por ahí que no sean a lo mejor exactamente cuidar nuestra salud, nos recomienda que el 75% del origen de la proteína debería ser vegetal y el 25% animal. Muchas veces es al revés, un 25% animal y un 75%, no, lo he dicho bien, 75% vegetal y 25% animal. Y la realidad es que es un 25% vegetal y un 75% animal. Entonces, bueno, pues vamos a ir por lo menos nivelando un poco, 50-50. Claro, una persona vegana o vegetariana sería el 100%, fantástico, pero sí solemos pecar más de la carne. Entonces, Mm. vuelvo a decir, no es el mensaje de decir no que consumamos carne, no quiero que me odien vuestros seguidores Yo te y odiaría porque vuestros... yo todos los días es carne, carne, pollo, lo que sea. No Hombre, se trata yo, eso porque mi de... madre intenta dividirlo todo un poco, entonces a veces claro, hay pescado, a veces hay exacto. verduras o... Se trata un poco de combinarlo. Si tomáis carnes, bueno, pues mejor priorizar la carne blanca o los cortes magros que no tienen tanta grasa, huevo como fuente también proteica, pescados, incluyendo ese pescado azul que tiene esos omega 3. Los omega 3 son ácidos grasos esenciales, es decir, esencial significa que no los podemos fabricar y que hay que tomarlos por la alimentación. Y son fundamentales para la salud, para nuestra salud mental, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Ujú. Entonces, es irlo variando, pero sí, y poco a poco ir introduciendo más esas legumbres. ¿Sabes? En tu casa, además, tu madre las cocina Sí. súper bien, esa doy fe de ello. Me animo. Sí, entonces eso es fantástico. Eso sí, también digo, si no estamos acostumbrados a tomar legumbres habitualmente, empecemos poco a poco, Ujú. porque el cuerpo tiene que acostumbrarse a digerirlas. Claro, que no te ¿Vale? pegues el atracón ahí, ¿no? No, ni que De... digas de repente, ala, voy a empezar 3 días a la semana cuando a lo mejor estaba tomando una vez al mes. No, empieza poquito a poco, que el cuerpo se vaya acostumbrando a digerirla. Y sí, lo vamos a notar. Y lo vamos a notar también en el En la ahorro de cartera. sí, Los chelines. en el bolsillo, efectivamente, porque es mucho más barata la legumbre que Ujú. la carne. Ujú. Pues también del omega 3 yo sé que se vende también pastillas como que son aceite de omega 3 y que se vende y la Los gente... complementos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál Y... es el problema de eso? Que si tú te compras las pastillas de omega 3, probablemente te tomes para cenar a lo mejor una pizza y como luego te tomas el omega 3 dices, va, ¿para qué me voy a tomar el salmón con Hombre. las verduras? ¿No? Ya me Claro. tomo la pastillita. Pues mejor tómate un buen salmón con las verduras o un puñado de nueces Ujú. o de frutos secos y ahí tienes ese omega 3, que va a ser además no solamente el omega 3, porque te dan también otra serie de nutrientes. O sea que Bueno, bueno. pues hablando también de que hemos empezado con los veganos y los vegetarianos y que hay alimentos que no comen, vamos a pasar de alimentos que no se comen a temporadas en las que A no comer. a no comer.
el tema de los ayunos intermitentes Está muy de está moda. muy de moda y yo lo he Mm, escuchado un montón de, no, tú muchísimo. estate 12 horas sin comer y vas a notar que luego tal, Y que le preguntas, pero, o sea, ¿funcionas? ¿tú ¿Puedes estar estás bien? bien? Claro. Que sí, porque yo alguna vez he estado pues a lo mejor 12 horas sin comer porque no he cenado porque tenía nervios por un examen, luego me he levantado, he ido corriendo y ni he desayunado ni he cenado y como y digo, yo si tengo que estar haciendo esto todos los días, Sí, no, me yo no muero. puedo. O sea, no sé hasta qué Total. punto hay beneficios o si realmente hay algún estudio o estadística que diga sí, efectivamente es algo bueno para tu cuerpo. No sé, hay un poco de mito alrededor, hay gente que dice que es positivo, gente que Ujú. dice que es negativo. Mm, Sí. ¿Qué opinas? Pues mira, esto como casi todo en nutrición depende. Lo Ujú, primero, vas a tener, claro, opiniones, pues a lo mejor alguien que lo hace y le ha ido fenomenal te va a decir que va fenomenal, ¿no? El que le ha ido fatal, pues te dirá que le ha ido fatal, pero realmente vamos a revisar, ¿no? Qué evidencia o qué hay detrás que respalde que esto pueda funcionar o no. También para que entienda todo el mundo qué es el ayuno intermitente, se trata de ayunar durante una serie de horas en las que sí que nos hidratamos, ¿vale? Eso sí que es importante, pero no ingerimos alimentos y luego tenemos una ventana en la que rompemos ese ayuno y nos alimentamos. ¿Vale? El más conocido es el 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas en la que hacemos la ingesta. Claro, tu cara lo ha dicho todo, porque no es una herramienta válida para todo el mundo, efectivamente. Claro, si hay personas que solamente en pensar que tienen que estar 16 horas sin comer, es verdad que utilizamos también ahí las horas en las que dormimos, ¿no? ajá. Pero que si tenemos que estar al final 8 horas, 8 que duermas, imagínate, y 8 que no esto, sin comer, ya eso te que genera una cierta ansiedad y preocupación. Entonces, tú vas a estar pensando todo el rato en que no puedes comer. Y cuando pensamos en algo todo el rato, al final se nos pasa por la cabeza todo lo que no podemos estar comiendo. Entonces, es una herramienta. Sí, pero el problema del ayuno intermitente es que te dice cuándo comer, pero no qué comer. Ujú. Entonces, no solo influye las horas que estás sin comer, sino que cuando rompes ese ayuno, ¿qué es lo que estás ingiriendo? Entonces, es importante también tener eso en cuenta, que para que un ayuno intermitente pueda funcionar, es importante saber qué es lo que hay que comer, una alimentación saludable, simple y llanamente. ¿Puede ser una estrategia nutricional? Sí. ¿Buena en determinados momentos? Sí. Pero lo que os decía, no es válida para todo el mundo, porque bueno, en determinadas circunstancias el efecto puede ser el contrario. Como partes buenas, claro, comes en menos tiempo, con lo cual normalmente haces un déficit calórico, ¿no? Tomas menos calorías. Vale, ¿esto es bueno? Sí, pero no es nada diferente como una dieta planteada con ese mismo déficit calórico, pero no en 8 horas, sino en las horas que consumamos. ujú. No sé si me explico, ¿no? Sí, La sí. idea. Entonces, al final muchas veces pensamos eso, que es maravilloso, que es la fórmula mágica y no es una fórmula mágica ni para todo el mundo. Y sobre todo tiene que estar bien planteado porque si no, no sirve de nada. Se pueden hacer ayunos más ligeros, el 12-12, que prácticamente ya con las horas del sueño, bueno, pues lo podemos hacer. Está bien porque dejamos descansar nuestro sistema digestivo, entonces cuando le dejamos descansar, porque no está todo el rato con alimentos, bueno, pues también puede aprovechar para limpiarse, para depurarse mejor y demás. Vale, fenomenal. O sea, sí tiene una serie de ventajas, pero no siempre es válido o no es válido para todo el mundo o para todas las circunstancias. Otra cosa es el ayuno intuitivo, por ejemplo, que casi casi es un poco el que has comentado tú, Eva, el que a lo mejor, bueno, pues por las circunstancias que sea, desayunas más tarde o comes más tarde. Bueno, vale, perfecto. Yo hago un ayuno intuitivo, pero porque yo cuando me levanto no me apetece lo primero desayunar. Y el desayuno tampoco es la comida más importante del día. Vamos a desmontar Segundo otro mito. 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 Es una comida importante porque todas lo son, pero al final es el conjunto de nuestra alimentación. Entonces, yo desayuno a las 10 de la mañana. Entonces, hago ese ayuno intuitivo, pero porque es lo que escucho mi cuerpo y es lo que me pide. Ujú. Ujú. Y Entonces, más o menos, ¿con qué fin suele tomar la gente la decisión de hacer el ayuno intermitente? yo lo que más me encuentro, desde luego, es con el objetivo de perder peso. Entonces, bueno, lo que os decía puede ser una estrategia nutricional. Al final tienes menos horas para comer, entonces es normal que comas menos cantidad. Pero puede llevar el efecto contrario, o sea, la ansiedad que te produce el saber que no puedes comer hasta tal hora, puede llegar el momento de comer y entonces
ala, Justo, que te irracionalmente pegues el todo atracón. vale. Y Claro, es entonces que no me sirve para nada. Incluso para problemas de la conducta alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria puede ser peligroso. Por supuesto, en niños y demás no tiene mucho sentido. Personas que puedan tener a lo mejor una diabetes, por ejemplo, o embarazadas, lactantes, tampoco tendría demasiado sentido. Pero normalmente lo que suele buscar en general, por lo menos en la experiencia que yo tengo en consulta, es utilizarlo como herramienta para perder peso. ¿Y realmente es efectivo? O sea, ¿tú pierdes peso? Puedes perder peso siempre y cuando esté bien planteado, es decir, lo que comas en esas 8 horas esté adecuado, ¿no?, a tu gasto y que sea con alimentos de forma saludable. Sí puede activar el metabolismo también de alguna manera, pero ya os digo, o sea, siempre he cogido con... hombre, si terminas y te comes 3 hamburguesas, entonces estate quieta. Ya, Exactamente, sí. déjate de ayuno, no sufras, Claro. come Come mejor. tranquilo, Exacto, respira. Claro, exacto. porque al final, para adelgazar, hay que dejar de comer. No, no es necesario dejar de comer. Uno, súper importante esa pregunta, ¿no? Me encanta. Nosotros para el peso pensemos que es un balance, ¿no?, entre las calorías que ingerimos y las calorías que gastamos. Si más o menos son las mismas, perfecto, nos mantenemos en el peso. Si ingiero más calorías de las que gasto y lo mantengo en el tiempo, no un día puntual, oye, que todo el mundo nos pasamos un día, no pasa nada, Ujú. pero si esto lo mantengo en el tiempo, todo ese exceso al final es lo que va a hacer que se me acumule esa grasa, ¿no?, que engordemos. Ujú. Si es al revés, tomamos menos calorías de las que gastamos, pues todo ese déficit al final tira de las reservas de esas grasas que tanto poco nos gustan, ¿no? Y se produce esa bajada de peso. Ya os digo que tampoco es una fórmula matemática la bajada de peso porque intervienen muchos factores y demás, pero bueno, que más o menos la idea general sería eso. Entonces, depende porque si tú quieres perder peso, puede que tú lo que tengas que cambiar es los alimentos que estás consumiendo. Si estás consumiendo, por ejemplo, muchos alimentos ultraprocesados que son muy altos en calorías, en grasas de mala calidad, en azúcares libres, a lo mejor simplemente hay que cambiarte los alimentos. Pero perder peso, comer menos, no es pasar hambre. Todo lo contrario. Porque si nosotros pasamos hambre, nuestro cuerpo reacciona al revés. Sí, me dice, o sea, mi cuerpo, claro, está preparado para sobrevivir. Claro. Tenemos una maquinaria fantástica, ¿no? Que muchas veces no la valoramos todo lo que se merece. Entonces, mi cuerpo de repente empieza a pasar hambre y dice, uy, época de escasez, ¿qué vamos a hacer? Modo ahorro, claro, no vaya a ser que no sobrevivamos. Entonces se pone en modo ahorro. Lo que hace es que lo que tú consumes va a ser más eficiente almacenándolo. ¿Y cómo la Mm. almacena? Principalmente en forma de grasa, es decir, justo lo contrario de lo que queremos hacer. Y además se va a poner en nuestra cabeza, nos va a decir, no te muevas del sofá, no gastes calorías porque hay que guardar reservas. Qué Oye, fuerte, qué curioso, qué ¿eh? fuerte. Entonces, claro, pasar hambre es todo lo contrario lo que debemos hacer. Lo que tenemos que buscar es alimentarnos las calorías que necesitamos, alimentos saciantes, como la proteína de buena calidad, la grasa también, saciante, la grasas La buena. saludables, exacto, aceite de oliva, frutos secos, pescados azules, sí, frutos secos he dicho. Los frutos secos Frutos secos. se pueden incluir, no engordan, no es el fruto seco el culpable, ¿no?, de que engordemos Ahí hay también. otro mito también, Ay, ¿eh? Ahí hay otro Tercer mito. mito. otro mito, Y efectivamente. entonces si decimos que para adelgazar no hay que dejar de comer, supongo que para engordar tampoco habrá que pegarse ahí, ¿no? Para engordar hay que buscar, claro, alimentos que me proporcionen más energía, que al final es lo que va a ayudar, ¿no?, a que se aumenten esas reservas, no solo de grasa, sino también de masa muscular. De hecho, incluso muchas veces cuando queremos desarrollar, ¿no?, esa masa muscular, hablamos ya de un poco de hipertrofia, o sea, y demás, lo que hacemos es tomar más calorías para luego esas quemarlas y convertirlas en músculo. O sea que Ujú. al final sí tienes que tomar más calorías, pero no todo vale. O sea, no significa que o Claro. sea, para engordar, claro, puedes engordar tomándote 5 pizzas, claro que sí, pero también puedes engordar tomando más hidratos de carbono, más legumbres, etcétera, etcétera. Que esa es la idea. ¿Sabes? Yo estoy Apunta, ahí, sí, ahora apunta. estoy en el gimnasio y me voy a poner mamadísima, chaval. Ahí siempre tomar la ingesta necesaria de proteína Ujú.
recuperar y regenerar esas fibras musculares, ¿no? Pero súper importante lo que has dicho, los ejercicios de fuerza cuando queremos desarrollar esa masa muscular, que no Eso es es. comer proteína únicamente, no, lo que te hace es los ejercicios de fuerza, efectivamente. Y antes comentaste que, de que a los niños no había que... Bueno, no recuerdo bien, pero sé que salió el tema de los niños y dije, mira, pregunta, ¿es la misma alimentación la que debemos de llevar en las diferentes etapas de la vida? Por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia. Genial, me encanta también esa pregunta. La alimentación básica sí es la misma, ¿no? Frutas, verduras, cereales, legumbres, frutos secos, carnes, huevos, pescados. Vale, eso sería lo mismo. Pero sí que es verdad que en cada etapa de la vida lo podemos adaptar. Pensemos además que los niños necesitan más nutrientes, no más azúcares añadidos, más bollos, más chuches, no, más nutrientes porque están en época de crecimiento, claro. Necesitan más recursos, ¿no? Esas ladrillos que van a construir, ¿no? Y demás, pues necesitan más recursos. Entonces, sí que es verdad que necesitan más energía, pero de la buena, no inflarles, pues eso, a bollos, Claro. pasta refinada y demás. Cuando llegamos a la adolescencia, pues igual también se producen una serie de cambios físicos, mentales, hormonales y demás que también requieren determinados nutrientes, ¿no? Incluso podríamos decir algo más de energía. Llegamos a la etapa adulta, ahí ya nos estabilizamos, más o menos necesitamos los mismos nutrientes. Y, por ejemplo, en la vejez, efectivamente, cambia también las necesidades. ¿Por qué? Porque se tiene menos gasto energético, por ejemplo, por los cambios fisiológicos que se producen en la vejez, también no hay que adaptar la alimentación, pues muchas veces la dentadura, determinadas cuestiones. Entonces, sí que se va adaptando en las diferentes etapas de la vida, pero lo que sería la base es la misma en todo el mundo. Y aquí sí que te diría una cosa que para mí me parece súper importante y que influye muchísimo en la alimentación y para lo que no nos prepara, nos afecta a las tres, ¿no? Como mujeres, que es la etapa de la menopausia, a la que vamos a llegar todas las mujeres y que no nos cuentan, ¿no? Ahora ya se empieza a dar más visibilidad y demás. En la menopausia se produce una bajada de los estrógenos, una caída brusca y todo eso tiene unas repercusiones a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a todos los niveles, ¿no? Y ahí es una etapa en la que debemos prepararnos cuidando nuestra alimentación. O sea, creo que si tuviera que quedarme con cuál es, bueno, el embarazo también es muy importante, ¿no? Que tener todos los nutrientes que se necesita porque se está desarrollando una vida, entonces necesitamos más nutrientes. No comer por dos, que también eso, Sí, eso yo, tengo que yo lo he comer por dos. escuchado. Otro mito fuera. Entonces, sí, pero sí necesitamos más nutrientes. Y en la menopausia, por ejemplo, es fundamental, ¿no? El cuidar esa alimentación. Ujú. Es que, jolín, me pone nerviosa que esto la gente no lo sabe. Porque, pues todo esto es lo que nos está contando Mercedes. Porque preparándonos el podcast yo leí, mira, lo tengo aquí, en la población infantil, un tercio de los niños, niñas y adolescentes en España tiene exceso de Sí, peso. O cierto. sea, ¿cómo puede ser que sabiendo esto, tú como padre, venga tu hijo del cole y le des de merendar un bollicao, un Actimel de estos súper Pues rosas mira, muy sencillo, fosforitos? porque el niño está más contento y no suele dar Sí, por saco. Ya. sí, sí, ahí tienes parte de razón. Es verdad que es más fácil. Muchas veces, claro, hay que ponernos en la piel de cada uno, ¿no? Pues trabajan los padres, tienen mil obligaciones, llegan y uf, pues al final te cuesta, ¿no? El luchar o pelear con el niño porque probablemente le apetezca menos las verduras, la fruta y tal. Le das este tipo de alimentos, se lo comen tan ricamente, el feliz y tú también, ¿no? Pero también muchas veces, y ahí la culpa no es tanto, ¿no? De muchas veces de los padres, sino que de esos marketing y publicidad, lo digo porque, bueno, para que vosotros Vamos también, por como ahí. sois futuras, ¿no? En este área, pues que
lo tengáis en cuenta, que muchas veces los impactos que mandan es que son alimentos saludables, como puede ser, bueno, no quiero decir marcas, ¿no? Pero esos botes esos bebibles, ¿no? Que mejoran tus defensas o que reducen el colesterol o yo qué sé, los bollos que no llevan azúcares añadidos y tal. Mandan esos mensajes de impacto y tú lo ves como madre y dices, pues entonces esto tiene que ser bueno, ¿no? Para mis hijos, se los das y se lo beben tan ricamente o se lo toman tan ricamente. ¿Por qué? Porque además de eso llevan esos azúcares, esos edulcorantes, lo que sea, que los hacen tan ricos para ellos, pero que a nivel de salud no son nada interesantes. Entonces, hay como una doble versión, ¿no? No solamente es por comodidad, sino que muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien y nos la están colando un poco, ¿no? También, Por la Claro, puerta de atrás. pero hay mucho desconocimiento. De hecho, estuvimos el otro día hablando tú y yo de un podcast relativo al sueño Ujú. Ah, y sí. de la importancia que tiene el sueño en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hay mucho desconocimiento en cosas que deberían de ser básicas. O Eso sea, por es. ejemplo, yo no sabía que en un futuro, cuando tenga la menopausia, pues que a lo mejor es un momento muy importante de cuidar mi alimentación. Quizás, hablando de los mitos del embarazo y demás, me había planteado más mi alimentación, cuidar más mi alimentación estando embarazada que en la Que la etapa de menopausia. menopausia. No lo sabía. Tampoco sabía el dato que me acabas de comentar, Claro. ni el tema del sueño que lo estuvimos hablando el otro día. Son un montón de Mm. cosas que Pero no... porque es lo que dice Mercedes, tú vas al supermercado y ves los cornflakes light con frambuesa deshidratada O con fibra, o con o fibra. ayuda a cuidar tu línea. Claro, luego te Claro. pones a leer, eso es un bombazo. Claro, yo lo leo todo por mis padres. Al final, ellos que trabajan con alimentos y demás, que todos tienen que ser artesanales. Sí. Yo nunca compro nada sin leer los ingredientes y a Claro. veces parezco un poco pringada, ¿no? Va la gente compra y yo con la caja, además que no veo un pimiento así. Sí, hay que ir con lupa. En el supermercado. Claro, porque Hay que lo ir con la ponen... lupa Lo de ponen tan detectives pequeño que tengo en el 20 años y supermercado. no lo leo. Eso Digo, vaya, es. tiene que leer esto mi abuelo y es Sí, que, nada, es o que sea, mal. yo a veces cojo el móvil, le pongo la cámara y lo amplío para De leerlo, o sea, de un zoom. Claro. que fácil no nos lo pone la No, industria no. alimentaria, Al entonces final todo esto es educación. sí, Sí, efectivamente, porque para determinadas cosas, a lo mejor es verdad lo que tú decías, para el embarazo, la lactancia, como que hoy es mucho más el que tienes que cuidar sí. tu alimentación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, por la menopausia, ¿quién te lo, qué has oído? Vale, sois jovencitas, pero en algún momento llegaréis. Claro. Entonces, claro, el que no te preparen, pues al final te quedas de bruces. Y es una etapa maravillosa de la mujer que, jolín, tendrían que haber, ¿no? Más campañas de prevención para ayudarnos a llevarlas mejor, porque puede cambiarte mucho la vida el haber mejorado no solo la alimentación, la actividad física o incluso ese sueño y descanso, que sí, ya te digo yo que cuando llegas a la menopausia, yo, marmota por excelencia, pues de repente te acuestas a las 3 de la mañana, pum, abres los ojos y dices, ya no te puedes dormir, y dices, pues esto es imposible que me esté pasando a mí, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver y la alimentación influye también en el sueño y el descanso. ¿Así? ¿Y por qué influye? ¿Y cómo? Claro, en plan, Claro, influye cuando comes, por ejemplo. Si cenamos muy tarde, vamos a hacer la digestión mientras estamos descansando, con lo cual eso no va a dejar que hagas un sueño, que tengas un sueño de calidad. Pero influye también en los nutrientes que le des o no le des a la hora de dormir. Pensad además que si tú descansas bien, al día siguiente es muy probable que hagas mejores decisiones, tomes mejores decisiones a la hora de desayunar, la primera comida del día, que no es lo más importante. Y si tú empiezas con un buen desayuno, lo que bien empieza es muy probable que continúe bien durante el resto del día. O sea, que al final es que todo influye, ¿no? Claro. yo leí no sé, no recuerdo si era un artículo o un vídeo, pero era muy interesante hablando del pan de hoy en día, que a lo mejor pan o 4 barras por 50 céntimos. Sí. Y yo estuve leyendo que era muy malo, porque claro, como lo hacían de manera masificada, Mm, no dejaban reposar al pan y en vez de fermentar lo que sería en la mesa, fermentan tu estómago. claro. Y que era muy peligroso porque podía causar incluso abortos espontáneos y eso fue una cosa que leí, no sé hasta qué punto está comprobado o no, pero que también la producción del pan y demás, Sí. si no está bien realizado, que también Claro. podía ser muy perjudicial por eso.
Influye, no sé si tanto el caso que has dicho, ahí no te Ujú. sabría decir, tendría que investigar un poco más, pero sí que es verdad que, claro, el pan que se hacía antes era un pan de masa madre, con fermentación lenta, entonces a la hora de digerirlo era mucho más fácil digerirlo. El que nos tomamos ahora, bueno, pues ni es, por ejemplo, los panes de harina integral, que también nutricionalmente es mucho más interesante, tiene más nutrientes, pero metabólicamente también se comporta de forma diferente, ¿no? El pan refinado lo que hace es subirte rápidamente la glucosa en sangre, ¿no? Se Ujú. produce esa subida que luego viene con la bajada. Cuando llega la bajada es cuando tenemos ese antojo de algo dulce porque necesitamos otra vez, nuestro cerebro nos dice otra vez subir el azúcar, ¿no? Entramos en esa montaña rusa. En cambio, el pan antes era de harinas integrales, con lo cual liberas la energía de forma más sostenida y sobre todo esa fermentación de masa madre, fermentación lenta, que lo hace mucho más digerible. Que al final la salud de nuestra digestión también es fundamental cuidarla. Con el mito que estábamos antes, si no es el desayuno, ¿cuál es la comida más importante del día? Cualquiera, todas lo son, al Sí. final, sí. Y ya incluso hilamos, ¿no? Con que si hay que comer 5 veces al día, que ya os digo que no es necesario, o Uf, sea que no yo hay. como lo menos 8 veces al día. Bueno, pero sí, lo importante no es tanto las veces que comas, sino lo que incluyes en cada una de ellas. La Entonces, al calidad, ¿no? final, todas son importantes, porque si haces 5 comidas, el desayuno lo haces bien, la comida y la cena las haces estupenda, ¿no? La mitad del plato de verduras, la proteína y los carbohidratos, fantástico, ¿no? Pero si luego la media mañana lo que haces es te vas a la cafetería y te sacas el bollo de turno o la barrita energética o no sé qué, pues al final eso no te está sumando, más bien te está restando. Casi te diría, mejoras solo 3 comidas y obvias, ¿no? La que te tomas el bollo o el no sé qué. Y hablamos siempre de forma habitual, ¿vale? Que si un día me apetece tomarme un bollo, pues oye, Ujú. me lo tomo y tan Ujú. ricamente, ¿no? Pero de forma habitual no hay ninguna comida. Es verdad que el desayuno es una de las comidas más importantes porque rompemos ese ayuno. Entonces necesitamos dotar a nuestro cuerpo de energía para realizar todas las funciones del día a día, ¿no? Si vamos a la universidad, pues oye, que estemos, que nos podamos concentrar, que nos enteremos y que no estemos ahí tirándonos encima de la mesa. Pero si Mm. vamos a trabajar 3 cuartos de lo mismo, ¿no? Que podamos estar ese nivel de concentración, de evitar la fatiga y demás. Entonces, es una comida importante porque rompe ese ayuno. Entonces, hay que poner ingredientes de buena calidad. Ujú. No, claro, a Y mí me resulta curioso lo del desayuno porque mi hermano, por ejemplo, no. Yo no desayuno. Tú no desayunas. No. Pero Yo conozco porque gente que es siento que incapaz. no es, que mi estómago no está preparado. Es lo que has dicho tú antes, que sí, cuando te despiertas no no te sientes, apetece, eso es. claro, Claro, pero luego siempre tienes a escuchas a la tu persona de cuerpo. turno. Es que el desayuno es la comida más importante Sí. del día y No, tú. no, luego hay gente que se Cállate. pone hasta arriba. Sí, bueno, los buffets libres, tú Sí, ves a la gente desayunando por sí, 5. Es sí, una cosa. efectivamente. Pero porque ahí entra el hambre ese visual, ¿no? Lo vemos todo ahí tan apetecible y nos entra el También. ansia Eso es. de probarlo todo. ¿Vale? También es el día que lo tienes todo preparado, encima no lo tienes que hacer, entonces, bueno, Sí, pues también te suma. aprovechas, ¿no? Pero que en el desayuno, bueno, el refrán este desayuna como un rey, come como un príncipe y cena Sí. como un mendigo. Pues no es del todo correcto, o sea, desayuna bien, pero tampoco tienes que ponerte eh, o sea, un poco también lo que te pide tu cuerpo. Ujú. Ujú. ¿Cuáles serían como tus mejores consejos ahora eh, para darle a una persona que a lo mejor quiere comenzar a comer de una manera correcta o que a lo mejor no sabe muy bien cómo iniciarse? O lo que tú has dicho, que a lo mejor no comer no es que sea la clave para adelgazar, a lo mejor por H o por B le gustaría adelgazar, por supuesto es un motivo perfectamente válido. Ujú. ¿Cuál sería tus consejos a lo mejor de iniciación para una persona que no tiene, Sí, que carece porque de idea? igual yo ahora que estoy yendo al gimnasio estoy haciendo un montón de deporte, que yo en mi vida he hecho deporte. Yo tampoco. Claro, ahora comer sano no es comer lechuga. Exacto. Ni pechuga de pollo a la plancha. Eso es. Pero es que se limita Es mucho. lechuga, pechuga y arroz. Exacto. Y ya No, estaría. eso no es comer, no es que no se pueda incluir, claro que sí, pero quizá yo para una persona que quiere empezar a cuidarse, que tiene un objetivo a lo mejor de perder peso o lo que sea, siempre lo primero sería tomar conciencia.
de por qué quieres cambiar esos hábitos, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Porque muchas veces pensamos que nuestra motivación va a estar, ¿no? Bueno, pues perder algún kilo y demás, pero al final llegamos siempre a la conclusión que esa motivación no es muy sostenible, porque cuando queremos perder peso, lo queremos y lo queremos ya. Es decir, a lo mejor hemos tardado un año en coger 5 kilos de más, pongo un ejemplo, pero lo queremos perder en, no sé, ¿qué? ¿2 semanas? ¿O un Sí. mes? Y eso no es así, ¿no? Hay que pensar que lo que ha tardado en subir, pues tiene que tardar en bajar. O sea, lo importante sería tomar conciencia, cuál es la motivación que encuentras y si para mí hay un consejo que quizá es el que estaría por encima de los demás, es planificar nuestras comidas. O sea, creo que esa es la base de comer de forma saludable. Es la herramienta que nos va a ayudar a comer de forma saludable. Porque cuando nosotros planificamos nuestra comida, no lo dejamos a la improvisación. ¿Qué pasa cuando improvisamos? Pues que el día que no tengo ganas, pues ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Llamamos y que nos traigan la Al comida burger, rapidita, Tema Globo. efectivamente. eso es. Entonces, claro, somos personas y tenemos emociones. Hay días que estamos mejor y días que estamos peor. Entonces, si tú lo tienes todo planificado y organizado, cuando tú llegas, tienes la comida, tienes que darle las últimas preparaciones o lo que sea, pero ya lo tienes preparado. Te da mucha paz mental, ¿no? El saber, no es cuando llegas a casa que abres la nevera y le preguntas, ¿qué tengo de comer? ¿Qué te apetece a ti? La pregunta de cuando llegas a tu Sí casa, soy. tu Exactamente. madre abre la nevera y te dice, ¿Qué quieres? ¿qué cenamos? Y tú, Ah, no sé. No sé. exacto, lo que a ti te apetezca. Hay sobras, el día de sobras. Sí, Que de tienes restos. todos los tupper en la nevera y Fantástico, tú. pero ese día lo mm, tienes todo resuelto, porque al fin y al cabo son sobras, pero ya están sí, Pero listas, ¿no? hay, claro, hay por lo algo. Fantástico. menos hay algo. Claro, exacto. El problema es eso, cuando no lo tienes y claro, llegamos cansadas o cansados y demás y lo que menos te apetece a lo mejor es ponerte a cocinar. Y luego a lo mejor si tú dices, venga, pues me voy a hacer una tortilla, abres y no tienes huevos. ¿Qué pasa Me pasa. entonces? Que bajamos al supermercado. ¿Y qué hay en el supermercado? Hay un Comida donut, hay una cara. promoción de 2 por 1 en donut glacé. Exacto. Y tenemos hambre y estamos cansadas. Entonces el donut es como que nos llama, ¿no? Las patatas, las galletas, es como tentación. Sí, Y bajabas a por unos huevos y te has venido con, bueno, la cesta llena que ya no te apetece ni cenar. Eso es culpa del marketing. El estudio que hay en un mercado para la gente que le interese es curioso. Estela. Sí, sí. Lo de bajar con hambre al supermercado es... Bajar sin la Mortal. lista, la zona de la vista, lo que es así. Exacto. Cuando tú lo tienes planificado, ya lo has decidido. Y lo has decidido en el momento en que tú te dices, venga, voy a planificar el menú. No cuando tienes hambre, estás cansada. Y vamos a por huevos y nos traemos la cesta de la compra llena. En lo que subo por las escaleras lo quemo, las galletas. Exacto, Sí, exacto. camine como en Claro, realidad menos. claro. Sí, Con suerte cuando no subimos en ascensor o vamos a la compra con el coche, que Eso entonces es. ya no hay excusa, ¿no? Pero sí que es verdad que en eso ayuda mucho. La planificación para mí sería el consejo básico para una persona que quiera empezar a cuidarse. es muy complicado ir a un supermercado y que no se te vayan los Sí. ojos y que te haga la mano. Pero al final es lo que ha dicho Mercedes, que tú tengas tu objetivo. O Exacto, sea, sí, ¿por qué voy a empezar a cuidar mi alimentación? Por X, por Y. Y si realmente es importante el motivo, sí. disciplina. Y luego hay una cosa, porque muchas veces empezamos, ¿no? Yo en consulta es lo que muchas veces empezamos con esa motivación de perder peso, ¿no? Vale, perfecto, es una motivación perfectamente válida como todos. Pero ¿cuál es luego lo que realmente les ayuda a mantener esa motivación? Porque cuando queremos algo, estamos muy ilusionados y tal, pero claro, la motivación sube, la Luego, motivación baja, ¿no? Cuestas aparte. Al final encuentran la motivación en que cuando cambias estos hábitos, empiezas a comer de forma saludable, te encuentras mejor, descansas mejor, te encuentras con más energía, con más vitalidad y al final es eso lo que te hace que digas, pues es que esto me gusta, ¿no? Quiero seguir haciéndolo. Y sobre todo que muchas veces eso, lo que has dicho tú también antes, ¿no? El comer saludable no es comer lechuga y pechuga, ¿no? De pollo a la plancha. Qué triste si tuviéramos que alimentarnos solo de eso. No. Podemos alimentarnos de forma saludable, incluyendo muchísima variedad de alimentos. Si no me gusta el brócoli, ay, no me voy a torturar comiendo brócoli. Tenemos muchísimos alimentos que nos pueden ofrecer los mismos nutrientes. Hay judías verdes, hay acelgas, hay canónigos, hay lechugas. O sea que al final
comemos muchas veces al día, todos los días del año, ¿no? Y podemos encontrar ese punto de disfrutar comiendo sano. Importante. Importante disfrutar comiendo. Sí. Yo me lo gozo comiendo. Sí, yo como por no morirme. No, es que no nos parecemos No, en no, nada. en eso Ella no. come y es que lo disfruta Sí, y yo sí, como, sí. pues bueno, pues porque hay que comer. Porque hay tienes que que... alimentarte y... Pues porque tengo hambre, ¿no? Y digo, pues es necesario. Pero tampoco soy una persona que diga, buah, es que disfruto durmiendo, siendo honesta. Pero comiendo, También eso alimenta, ¿eh? O sea, el dormir y tener o sea, un buen sueño y descanso también es fundamental, o sea, que no está mal, no está mal. Tú comes más por necesidad, ¿no? Por esa parte sí, fisiológica de sí. necesidad, pero también tenemos ese hambre que es, bueno, pues más emocional, más de hacernos disfrutar y demás. Ujú. Bueno, pues al final lo importante es encontrar un equilibrio, ¿no? Eso Entre es. uno Sí, y otro. la verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que podemos irlo cerrando aquí. La Sí. verdad que así sin editar ni nada, me ha encantado cómo ha quedado la entrevista. Sí, a mí también. Así que luego quedará mejor aún. Sí, Eso que es. hemos aprendido un montón. Sí, y espero que haya servido también para que la gente que lo vea aprenda Y que también. no le tenga miedo a comer saludable, jo, Que no es comer lechuga. ni pechuga. Lechuga, pechuga. Título del podcast, lechuga, pechuga y arroz. Que hay un mundo más allá Eso de es. eso. Sí, Bueno, pues muchas gracias a Mercedes y ya sabéis, nos vemos el viernes que viene, que se vienen cositas. vienen cositas. Así que bueno, eso. Espero que os haya gustado. Sí. Muchas Chao. gracias. Adiós. Chao.